Hola, una vez más aquí estamos para poder impartir la cátedra del análisis de los circuitos. Ustedes ya me conocen y realmente ahora vamos a tratar de visualizar algunos de los errores que he contemplado con los muchachos. Realmente no pueden definir las estructuras de los circuitos pensando en poder definir las ramas y los lazos o los nodos y los circuitos o ventanas y circuitos cerrados. Aquí tengo este circuito tipo cubo que ya lo resolvimos en alguna ocasión, donde pues todas las aristas teníamos una resistencia y las planteamos de igual valor o con diferentes valores. Ahora voy a retomar este tipo de conocimiento muy elemental para poder visualizar algunas de las fallas y de los errores. Aquí tenemos este circuito en el cual pues, lo lógico es que podemos definir primeramente las ramas. Aquí tengo una rama, aquí tengo otra rama, tengo un circuito cerrado, pero recuerden ustedes que este no es así a simple vista, no está realizado en un circuito planar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a poder definir aquí nuestros nodos. Aquí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo, acá tengo los nodos que yo tengo, puntos de unión, ¿sí? Que tengo en el circuito. Y ustedes pueden contemplar aquí en este circuito, si lo hacemos el planteamiento por el método de nodos, ¿qué es lo que sucede? Definimos los nodos. Ustedes pueden observar que este nodo es un conductor y es el mismo punto, ¿sí? Y lo mismo tenemos aquí, por esa arista, donde tengo también este conductor, que también es el mismo punto, lo cual corresponde al mismo nodo. ¿Qué es lo que sucede con en este punto? Tengo aquí otro nodo. Entonces pueden observar que todo este es un tipo de conductor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué sucede por el otro extremo? Yo tengo el otro extremo, tengo aquí el nodo 2, tengo el otro extremo, nodo 2, que es el mismo punto, el otro extremo, que es el nodo 2, y el otro extremo, que es el nodo 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que nuestro circuito se va a tratar de un circuito de dos nodos. Por lo tanto, vamos a definir el número de nodos que tenemos en nuestro circuito, el número de nodos que tenemos en el circuito va a ser igual a 2, pero el número de ecuaciones que tendremos en el circuito, por lo tanto, serán igual a 2 menos 1, que sería una ecuación. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Hay que definir un nodo de referencia. ¿Qué es lo que va a suceder con ese nodo de referencia? Pues nosotros, ustedes gustan y quieren, elijo este nodo de referencia en este punto. ¿Ok? Por lo tanto, voy a tener una sola ecuación en el circuito. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Y nos piden la incógnita en el circuito es determinar el voltaje en la resistencia de 50. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a establecer un sentido de corrientes en los nodos. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí en este nodo vamos a suponer que la corriente va a estar entrando en este nodo, ¿sí? Porque yo tengo negativo y aquí, ¿qué es lo que va a pasar acá? En este nodo también va a estar entrando la corriente. Ustedes gustan, aquí la llamo la corriente 1 y la gustan, la llamo la corriente 2. Por lo tanto, ahora, ¿qué va a suceder en el nodo superior? Aquí en este nodo yo tengo que la corriente va a estar saliendo y es el nodo 3. ¿Qué es lo que va a pasar a este punto? También la corriente va a estar saliendo, que es la corriente 4. Este mismo punto aquí en esta resistencia está saliendo y es el nodo 5. ¿Y cuál nodo nos faltaría de definir? Observemos, tengo esta resistencia, tengo esta resistencia y tengo que es la que va a pasar estos nodos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a establecer las ecuaciones en el nodo 1. ¿Qué nos va a indicar en el nodo 1? Vamos a tratar de visualizar bien nuestra cámara. Por lo tanto, en el nodo 1, ¿qué es lo que tendremos en el nodo 1? En el nodo 1, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo una corriente aquí, ¿sí? Que va a estar saliendo, que le llamo la I4, que va a estar saliendo, que le llamo la I5, que va a estar saliendo por acá, lo voy a llamar la I3,
¿sí? Tengo ese característico y aquí y estará entrando una corriente I1 y estará entrando una corriente I2, I1 e I2. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a trazar? La ley de Kirchhoff de corrientes. Nosotros las corrientes que entra la corriente I1 más la corriente I2, que es igual a las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que salen? Pues tenemos la I3 más la I4 más la I5. Ya establecí mi ley de Kirchhoff de corrientes. Observemos y contemplemos y recordemos que el método de nodos partimos de una ecuación de corrientes para obtener tensiones. Y en este caso va a ser la tensión del nodo 1 con respecto al nodo 2 o al nodo de referencia. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? La corriente I1. Tengo la corriente I1. ¿Qué me va a indicar la corriente I1? ¿Qué nos va a indicar aquí la corriente I1? Tengo el nodo 1 con respecto al nodo de referencia, pero tengo aquí una fuente que es de tensión. Por lo tanto, la corriente I1 sí va a ser igual a la tensión 60 menos B1 sobre el valor de la resistencia que serían 20. Más la corriente I2, es en la parte superior, tengo el nodo 1 con respecto al nodo de referencia, pero tengo una fuente intermedia. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que 100 menos B1 sobre 50, y ya establecí la ecuación de las corrientes que están entrando a ese nodo. Ahora, ¿cuáles son las corrientes que está saliendo? Está saliendo la corriente ¿qué? La corriente I3. La corriente I3 es la tensión B1 con respecto al nodo de referencia. Por lo tanto, yo tendré que será B1 entre la resistencia que sería de 75 más B1 entre la resistencia que sería de 200 más B1 entre la resistencia que sería de 100. Y aquí tengo establecido ya mi ecuación, ley de Kirchhoff de corrientes, estableciendo las características de tensión. Por lo tanto, aquí me va a quedar que es 60 sobre 20 más 100 sobre 50, que esto es igual a B1, que multiplica 1 entre 75 más 1 entre 200 más 1 entre 100 más, despejando, 1 entre 20 más 1 entre 50. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí tengo 3 más 2 es igual a B1, que multiplica, ya teniendo estas operaciones, nos va a indicar lo siguiente, que el voltaje B1, haciendo esa cuestión, que no hace que en la sumatoria va a ser 1, ¿sí? De este valor. Por lo tanto, vamos a establecer que la B1 va a ser igual, vamos a establecer que la B1 va a ser igual a 44.80 volts. Tengo el voltaje B1, ya estableciendo la ley de Kirchhoff de corrientes y sus corrientes parciales. Yo tengo la característica de ese voltaje, del voltaje que tengo en ese elemento. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Me están pidiendo el voltaje en la resistencia de 50. Por lo tanto, a partir del análisis de nodos, establezco yo una tensión con respecto al nodo B1. Yo tengo aquí una tensión entre este punto y este punto, establecí una tensión B1 de 44.80 volts. Por lo tanto, me piden la característica del voltaje que voy a tener aquí. Entonces va a ser igual a ¿quién? Al voltaje. El voltaje en la B va a ser igual a 100 menos el voltaje de 44.8. Por lo tanto, B va a ser igual a tener un valor de la siguiente manera. Vamos a hacerlo por acá, porque no traigo mi calculadora. 0, 2, 5, me va a dar 55.20 volts. Y ese es el voltaje B de nuestro circuito. ¿Ok? Y ahí ya tenemos resuelto el circuito. Ya está, desde el punto de vista matemático y análisis, ya está resuelto el circuito. ¿Sí? Y pues realmente, pues ya
ahí termina nuestra labor. Pero ¿qué es lo que sucede? Vuelvo a insistir, estoy haciendo el planteamiento como lo hacen las bibliografías. Aquí tengo las características del circuito, tengo las resistencias y tengo los voltajes. Pero ¿qué es lo que sucede? Si voy a contemplar las características reales, ¿sí?, para poder llevar ese ejercicio en forma experimental, no en forma virtual. Yo no manejo las cuestiones virtuales, ¿sí?, porque yo quiero que mis alumnos dominen primeramente y razonen las características de los circuitos eléctricos, porque quiero ser muy claro, la experiencia me enseñó hoy en un examen a título, donde los chamacos ya traen una calculadora que le llaman un emulador, ¿sí? Y ese emulador le resuelve cualquier tipo de circuitos sin necesidad de usar este análisis. Entonces, pues ya para qué vamos a salir sobrando en un futuro muy próximo. Ya, maestro, ya no va a existir. Van a existir los emuladores o las calculadoras o los simuladores. El PSpice, el Workbench, el Cocodrilo, etc. Hay infinidad para poder resolver circuitos. Y si me voy más abajo, que ya tenemos aquí en la puerta la inteligencia artificial, pues ya llega, marcan el circuito y les manda toda la respuesta. Bueno, ¿hasta dónde va la enseñanza? Pero bueno, mi deseo es el razonamiento y el pensar que nuestros alumnos allá en la industria van a poder usar esta tecnología. Y lógico, también la cuestión virtual. Pero ¿qué es lo que sucede? Si suponemos nosotros, no suponemos, vamos a llevarlo a la práctica este circuito, como es mi costumbre. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si nuestras resistencias, si todas las resistencias, la potencia 1, la potencia de la de 200, la potencia de la de 100, la potencia de la de 75, la potencia en la 75, la potencia en la de 50, la potencia en la de 20, que todas sean iguales a 25 watts. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya tengo un dato más desde el punto de vista práctico. Quiere decir que las características de las potencias van a ser las mismas de cada una de las resistencias a 25 watts. Ok, ya tengo un dato más real y lógico. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en el planteamiento? Si yo llego a este circuito desde el punto de vista práctico, voy a tener una cuestión en uno de los elementos. Si yo planteo la tensión, como lo hemos hecho, si yo planteo la tensión, si planteamos la tensión en el circuito de la siguiente manera, ¿qué es lo que va a suceder? Yo determino la potencia, bueno, que de acuerdo a la potencia en la de 200 ohm, y tengo, sí, en la de 200 ohm, mi voltaje, la potencia, yo tengo que la potencia es igual a 25 watts. La potencia en la de 100 va a generar su voltaje, en la de 75, en la de 50 y en la de 20 ohm vamos a resultar nosotros que, de acuerdo a la potencia, que es igual a B cuadrada sobre R, yo tengo que el voltaje es igual a la raíz de la potencia por la resistencia. Y tenemos de cada uno de los elementos vamos a tener nosotros que la potencia en la de 25 watts, en la de 200 ohm, va a ser una tensión de 75.7 volts. Tenemos en la de 100 va a ser de 50 volts, en la de 75, 43.30 volts, en la de 20, 22, no, en la de 50, 0.50, y en la de, perdón, esta es la corriente, en la de 100, en la de 50, 35.35 volts, ¿sí? Y en la de 20, 22.35 volts. Ya estamos tomando los valores que soporta cada una de las resistencias.
Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder en nuestro circuito? ¿Qué tendremos ahí de acuerdo a ese elemento? ¿Cuál sería si el voltaje, ¿sí? El voltaje B1, ¿sí? Es de 44.80, el voltaje que tenemos en el circuito. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con los elementos? Yo tengo que en la de 200, ¿sí? Tengo 75 volts, ¿sí? Y yo tengo un valor B1 de 44, ahí no tengo ninguna alteración en el circuito. ¿Qué sucede con la de 100 volts? Tengo 50 volts, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? El voltaje que yo tengo es 44.8, no tengo ninguna alteración en ese elemento. ¿Qué es lo que va a suceder con las características de la resistencia de 50 volts? Yo tengo 35.35 y yo tengo ahí un valor de ¿cuánto? De 55.20. Entonces ya ahí tuvimos un problema, o existirá un problema en esa resistencia de un sobrecalentamiento que tal vez se nos vaya a quemar. Pero vean, ahí está el planteamiento, está muy sencillo, muy lógico, pero sí, la realidad de las cuestiones experimentales nos llevan a que no nomás es que hay que tener el valor de resistencia y no puedo ponerle cualquier valor de tensiones. Entonces, para ese planteamiento, pues tenemos que bajar la característica del voltaje en uno de los elementos para tener que no tengamos sobrecalentamientos de las resistencias. Y esta es la característica real y teórica y razonamiento de este tipo de circuitos. ¿Ok? Entonces, esperemos que con esto ya tengamos una acción. Lógico, esto lo vamos a demostrar por otro análisis. ¿Y cuál va a ser el análisis? Corremos y veamos ese análisis. Y quizás sea en el siguiente video para que este no sea muy extenso. Bueno, mejor para no poner un otro video y nos podamos perder, pues vamos a hacer el planteamiento aquí en este mismo video. Ahí disculpen el tiempo, yo que quisiera hacer que fueran lo más reducidos los circuitos. Bueno, yo tengo el circuito original, ¿sí? Del tipo del cubo. Por lo tanto, ya lo resolvimos por nodos. Ahora, pues vamos a reducir el circuito. Y reduciendo el circuito, pues lógico, yo reduzco el circuito donde estas tres resistencias están a paralelo. Y yo tengo que el equivalente de circuito me va a dar 24 ohms. Y por lo tanto, ahora nuestro circuito nos va a quedar de la siguiente manera, como lo tengo planteado aquí. ¿Qué es lo que resultaría? Bueno, pues yo puedo utilizar el método de mallas para este circuito. El método de mallas, que yo establezco aquí una malla y aquí establezco yo otra malla y lo puedo resolver por mallas. Pero no, me gusta ir arrastrando el lápiz, me gusta ir pensándolo, me gusta hacer las cosas quizá irme por lo más difícil. El maestro Álvarez me ha criticado, me ha comentado, respeto su punto de vista, pero pues sí, cuando ya tengamos un planteamiento a nivel macro, que ya el conocimiento ya lo dominamos y ya hacemos circuitos desde el punto de vista ya no planares, pues sí, pero nuestros chamacos a este nivel, pero debe ser un nivel de ingeniería, esto son a nivel vocacional, a nivel secundario, pero pues ni así, a estas alturas, a estos niveles de ingeniería, los muchachos llevan el conocimiento y el razonamiento. ¿Por qué? Porque como les digo, ya esa emuladora ya les resuelve ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, series de Fourier, ya les tienen una biblioteca en esa computadora. Pero bueno, entonces yo tengo este circuito y ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, me voy a los circuitos porque inmediatamente los muchachos, para poder resolver un circuito, inmediatamente ven el circuito y no se les ocurre otra cosa que utilizar mallas. No piensan en otra cosa más que utilizar el método de mallas. No, ni lo piensen. No, Thevenin, no, ni lo piensen. Thevenin, no lo piensen. Por lo tanto, me voy a este circuito. ¿Y qué es lo que voy a hacer? De este circuito voy a hacer una transformación. Voy a transformar las fuentes de tensión a fuentes de corriente. Y por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar el circuito? Nos va a quedar el circuito de la siguiente manera. Y tengo este circuito aquí así. Por lo tanto, yo aquí tengo los 24 ohms, acá tengo que los 50 ohms,
Acá tengo yo los 20 ohms. Y aquí voy a tener los de 50, voy a tener 2 amperes. Y aquí tendré 3 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Estoy haciendo única y sencillamente la transformación. Al hacer esta transformación yo saco un circuito equivalente de la siguiente manera. Una corriente equivalente y una resistencia equivalente del circuito o una resistencia total. Por lo tanto, la corriente equivalente va a ser igual, las corrientes están entrando, será 3 más 2 es igual a 5 amperes, y la resistencia total va a ser igual al producto, ¿sí?, de todo este elemento, y nos va a dar una resistencia equivalente de 8.95. Vamos a más decimales para ajustarnos más, 95.57. Por lo tanto, el voltaje, que allá va a ser el voltaje 1, va a ser igual a 5, que multiplica a los 8.9557, y voy a tener que la B1 nos va a dar un valor de 44.778. Y aquí tengo el resultado por este proceder, que si lo vemos nosotros en la parte, ahí está nuestro resultado. Si lo vemos nosotros, vean la secuencia para poder reducir circuitos, para poder hacer el análisis y comprobar la respuesta de este circuito. Ahí tenemos el planteamiento. Sí, lógico, pude haber hecho Thevenin, pude haber hecho superposición, todo lo podemos hacer. Lógico, este ejemplo es una secuencia de ejercicio que viene enseguida, que va a ser de una esfera que ya lo resolvimos, pero con más elementos, y poder definir sobre todo uno de los principales errores que a veces cometo. No tengo mis errores, no lo digo, ¿sí?, lo comento, y algunas veces provoco el error para que el chamaco, el suscriptor, lo visualice y me haga el comentario y me corrija. Estoy de acuerdo, pero esto lo planteo con mis alumnos. Aquí llego con mis alumnos y planteamos el circuito, pero ahí no queda el detalle. Yo me voy más hacia allá. ¿Qué es lo que sucede si por X causa este elemento se pone en circuito abierto, se sobrecalentó y tengo circuito abierto? ¿O qué es lo que sucede si en este elemento sucede un cortocircuito? Entonces, ese es el planteamiento como ingeniero que podemos llevar adelante, poder detectar fallas, resolverlo, ahí está la respuesta. Pero el problema es, el ingeniero debe resolver problemas, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos el planteamiento, y lógico, este circuito, yo puedo quitar esta fuente que tengo aquí, la puedo poner aquí y sustituirlo, y puedo armar el circuito cuantas veces quiera, modificarlo cuantas veces quiera, pero el análisis, el razonamiento no nos lleva más que hacer nodos, no nos lleva más que hacer reducciones, nada más, ¿sí? Bueno, para no hacerse las tantas largas, porque ya nuestro video ya vamos a ajustarlo a los 25 minutos, y aquí está el planteamiento. Lógico, esto quiero ser muy claro, lo voy a llevar a la vida práctica, pero siempre y cuando observemos la característica que yo planteo con respecto al calentamiento en uno de las resistencias, ¿sí? Entonces, veamos la realidad de los circuitos. La acción práctica que se quiere al enseñar circuitos eléctricos. No nomás es poner una tensión. Yo puse aquí una tensión por mera ocurrencia. Yo cuando llego con mis cursos, hago el circuito, los muchachos plantean los valores, las resistencias, y pensamos a resolverlo. Inclusive hubo una corrección, qué bueno que me hicieron la corrección, el suscriptor Gox, algo así, que me decía que pues había uno de los errores, pues lógico. Yo planteo aquí que 6 por 2 es igual a 10, y aquí yo tengo que esto es, el planteamiento, pues lógico es visualizar, que los muchachos observen ese tipo, que despierten, darles unos borramazos, unos reglazos, unos barazos con maderas de membrillo para que puedan entrar, como a mí me enseñaron los circuitos eléctricos. Pero ahora no, pues ahora hay recursos humanos y hay derechos humanos y demanda. Pero bueno, aquí está el planteamiento de nuestro circuito.
Entonces, continuaremos y hágame sus comentarios, no hay ningún problema, no me desgasto, sigo siendo el mismo. Lógico, ya la situación de la ciencia nos está superando, nos está desplazando, pero pues hay que enseñar. Para eso existen los maestros. Nunca, nunca, de los nunca, desaparecerán los maestros. Ok, bueno, hasta luego y estaremos en contacto.